Ok, gracias a los que se están conectando. Comenzaremos en 4 minutos. Muchas gracias. Hola, gracias a los que se están conectando. En 3 minutos damos inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. 3 minutos. Muchas gracias a los que están conectándose. En 1 minuto damos inicio. 1 minuto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a los colegas que ya están conectados. Les agradecemos la puntualidad. El día de hoy abordaremos un tópico de mucha importancia y relevancia, como es específicamente el diagnóstico a través de la cápsula endoscópica, específicamente de intestino grueso, de colon, ¿verdad? Esto va a estar a cargo del doctor Milton Mairena. En ocasión pasada el doctor nos había abordado la importancia del diagnóstico de esta técnica en patología de intestino delgado, y bueno, consideramos de suma importancia continuar esta educación médica. El doctor Milton Mairena es médico general y cirujano, egresado de la UNAM Managua. Posteriormente realiza estudios de cirugía general y endoscopía gastrointestinal en la Universidad de Chile. Posteriormente realizó la laparoscopía avanzada en Argentina y cápsula endoscópica en la nutrición en la Ciudad de México. Le agradecemos nuevamente al doctor Mairena. El doctor pues, es médico adscrito al servicio de cirugía del Hospital Vivian Pelas y del área de endoscopía.
Agradecemos, doctor, que aceptes la invitación para abordar este tópico de suma importancia y relevancia para el diagnóstico oportuno de nuestros pacientes. Doctor Mairena, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ludwig, por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes y en la medida de mis posibilidades poder compartir un poquito de conocimiento y de las experiencias y vivencias, ¿no?, que hemos tenido en el área de la endoscopía gastrointestinal. Quisimos darle oportunidad a este tema, como bien dijo el doctor, ¿verdad? Es sobre lo de la biocápsula de colon, porque quisimos darle seguimiento en la presentación que me tocó hace un poco menos de 2 meses impartirles. Habíamos hablado de todo lo que es las utilidades, ¿no?, las indicaciones, las generalidades sobre la cápsula de intestino delgado. Entonces, como para darle seguimiento, quisimos hablar sobre la cápsula de colon. Este es un tema del que ya de entrada les digo no tenemos experiencia, eh, y vamos a ir viéndolo al transcurso de la presentación, pero que sí queremos buscar cómo impulsarlo porque es un procedimiento que, pues, una de sus características es que no se realiza con mucha frecuencia. Entonces, quisimos darle esta oportunidad para poder, digamos, hablar sobre las generalidades, sobre las indicaciones y un poquito más, ¿no? A manera de introducción, esta presentación lo que pretende básicamente es abordar algunas características de la PILCAS, ¿no? Perdón, cápsula que está destinada para el estudio del colon en este caso, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre las indicaciones, en qué pacientes no es conveniente utilizar este estudio diagnóstico, hablarles en términos generales sobre la cápsula de permeabilidad o patencia, ver qué potenciales complicaciones podemos tener y cuál es la preparación para llevar a cabo este estudio y cómo se coloca, ¿no? La cápsula de colon y como qué tips hay que tener en cuenta para poder tener un estudio con un índice de falsos positivos y negativos lo más bajo posible. Básicamente, la cápsula de colon es muy, pero muy parecida a la cápsula de intestino delgado. Es decir, el mecanismo es bastante similar. Tiene sus diferencias, evidentemente. Las dimensiones son un poquito más grandes. Puede llegar a pedir un poquito más de 3 centímetros. El grosor es también casi igual. Pesa un poquito más, son 3 gramos. Los materiales con los que está constituido son los mismos. Sí tiene una característica y es la velocidad con que toma la foto, que pueden ser desde 4 hasta 35 fotos por segundo. Estas fotos tienen la finalidad básicamente de, digamos, mostrarnos, ¿no?, el interior del intestino. Eh, es decir, toma muchas más fotos. ¿Por qué? Porque tiene 2 cámaras, una en cada domo. Esta es la principal diferencia que existe entre esta cápsula y la cápsula de intestino delgado. Teniendo estas 2 cámaras, a mí me permiten tener un poquito más de casi 360 grados de ángulo de toma de fotos. Y la idea es, pues, que no se nos escapen lesiones, ¿no? La batería puede durar hasta 10, 12 horas más o menos. Eh, son, son baterías que en general cuando el equipo está nuevo, tiene poco uso y todo lo demás, pues no puede dar un buen rendimiento, porque en términos generales el estudio dura menos que ese tiempo en pacientes, digamos, en pacientes promedio. Eh, Siempre vamos a utilizar, ¿no?, el cinturón, ¿verdad? Para este cinturón que tenemos acá en el hospital, es un cinturón que lo utilizamos para cápsula de intestino delgado y para cápsula de colon. Esta cápsula de colon como tal se coloca bastante similar, nada más que la preparación es bien diferente, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso ¿cómo se llama?, de la presentación. El cinturón tiene una antena, que esa antena es la que se va a encargar de, digamos, captar todas esas imágenes que del cinturón pasan a este grabador, donde se van a almacenar todas estas fotos y una vez que se almacena, ¿verdad?, nosotros podamos descargarla a través de un software en un computador, una vez que se hace la conexión, con el objetivo de poder, eh, digamos así, poder revisar todas estas fotos que hacen un video de unas 10 a 12 horas y poder revisar digamos, de una manera bastante detenida para que no se nos escapen lesiones.
Esta cápsula como tal de colon, recordemos que el intestino delgado surgió los primeros así avances en inicios de los 80, ¿no? Y posteriormente ya empezó a comercializarse, pero la de colon fue posterior. Estamos hablando que la de colon empezó más o menos por ahí, por el 2006, a comercializarse de una manera bastante masiva, ¿verdad? La empresa que la produce es la misma que produce el intestino delgado, es Medtronic. Y la idea no es darle, digamos, una herramienta más al médico en pacientes en los cuales no es posible estudiar el colon por vía endoscópica, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son entonces las indicaciones? ¿En qué tipo de pacientes nosotros vamos a utilizar esta cápsula, ¿no?, de colon? Vamos a utilizarlo en pacientes que tienen colonoscopías incompletas. Estos pueden llegar a ser más o menos un 15%, ¿ya? Digamos, en las mayores cifras, en las mayores series. En pacientes en los cuales, por alguna razón anatómica, ya entiéndase puede ser una angulación infranqueable, puede ser un loop, puede ser una tortuosidad del intestino. Generalmente son razones anatómicas que nos impiden llegar hasta, en este caso, hasta el ciego, ¿verdad? Y en ese sentido poder dar por terminado, dar por finalizado el procedimiento con una evaluación completa. Es decir, la primera es colonoscopía incompleta. La segunda son las contraindicaciones médicas. Aquellos pacientes que por alguna razón médica, ya puede ser renal, puede ser cardiovascular, puede ser respiratoria, etcétera, no pueden llevarse a cabo la colonoscopía, ya sea por algún problema con la sedación, con los mismos medicamentos, con los mismos pacientes alérgicos, por ejemplo, a las soluciones laxativas, ¿no? Digamos que están englobados dentro de este acápite. Y el tercer grupo de pacientes es aquellos que realmente por alguna razón, puede ser cultural, de idiosincrasia, etcétera, se niegan a realizarse este estudio, ya sea porque no quieren pasar por el proceso de la preparación, ya, o porque no quieren someterse a los riesgos de un procedimiento invasivo como es la colonoscopia, o porque les da miedo, pues, que tenga alguna complicación dicho procedimiento. Incluso hay casos, pues, que uno los puede ver en pacientes que por razones culturales no quieren que les hagan el estudio, con un espectro de machismo de por medio, etc. Entonces, básicamente, cuando tenemos estos tres grupos de pacientes con colonoscopías incompletas, con contraindicaciones para el procedimiento, o pacientes que rechazan hacerse el estudio, nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen diversos tipos de patologías que podemos ver, que podemos evaluar. Entonces podemos utilizar la cápsula de colon en aquel paciente con cáncer colorectal, ¿ya? Es decir, aquel paciente que tiene riesgo promedio para cáncer colorectal, que es un paciente que no tiene factores de riesgo personales o familiares, entiéndase de cáncer o de síndromes polipósicos, no tiene necesariamente signos y síntomas de alarma. Aquel paciente, ¿verdad?, que tiene un riesgo promedio, igual que la población general, es el paciente que puede beneficiarse. Otro es el paciente en la cual que tenemos la sospecha y queremos hacer diagnóstico y o seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, entiéndase con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Lo mismo, pacientes con sospecha o confirmación, ¿no? De alguna manera en estudios imagenológicos, por ejemplo, que se ha realizado y queremos confirmar que se trata, que si tiene el paciente pólipo o síndrome polipósico colónico, a veces hay miembros de la familia con este tipo de síndrome y queremos estar seguros que el paciente, ¿verdad?, tiene o no tiene esta condición. Y en términos generales diría yo, cuando tenemos un paciente que tiene síntomas diversos, en los cuales por alguna razón u otra sospechamos que viene del colon y queremos estar seguros que es o que no es de ahí, pues queremos confirmar o descartarlo. Pero todas estas indicaciones que estamos hablando, cáncer, enfermedad inflamatoria, pólipo, etcétera,
están dentro del grupo de pacientes, dentro de cualquiera de los 3 grupos de pacientes, ya sea que no quieren hacérsela o que se le intentaron hacer y la verdad es que no se pudo por razones anatómicas, o que tienen contraindicaciones para la sedación o para incluso para los mismos medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué pacientes no? Pues lo más recomendable no es utilizar la cápsula. Aquellos pues, pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya sea severas, en estadios bastante avanzados o incluso descompensadas, evidentemente no pueden llevarse a cabo, no pueden someterse a este estudio. Por ejemplo, en los pacientes renales crónicos, el tema de la preparación. Aquí vamos a utilizar una preparación bastante enérgica, entonces ahí podemos agravar el tema, ¿no? de la condición renal. Lo otro es los pacientes con enfermedad cardíaca o pulmonar finalmente descompensadas, no pueden ir pues, a este procedimiento porque hay que buscar cómo compensar su patología de base. Es cierto que no llevamos aquí sedación de por medio, pero igual es un paciente que va a estar en ayuno, es un paciente que va a estar, ¿verdad?, preparándose con laxantes de manera muy importante, es un paciente que tiene que ser bien cooperador, que tiene que estar, digamos, compensado en todo sentido, ¿no? Es menos frecuente, pero pasa, aquel paciente que tiene reacciones adversas o que tiene alergias, ¿no? Documentada, bien documentada a las soluciones de preparación, a las soluciones laxativas. En este sentido es una contraindicación relativa. Lo que hay que buscar es el laxante que digamos así, cuál de los preparados es el que le produce el problema y buscar una alternativa útil. Y aquel paciente que tiene alergia a los procinéticos, que estos procinéticos, cuando se trata de cápsula de intestino delgado, no se utilizan en términos generales, a diferencia de la de cápsula de colon, donde sí hay que utilizar procinéticos, como vamos a ver más adelante. Esto es muy importante porque ¿qué otro grupo de pacientes, digamos, están dentro del contexto dentro de los cuales no se puede, digamos, utilizar la cápsula endoscópica colónica, o por lo menos hay que tener mucho cuidado al respecto? Primero, los pacientes con alto riesgo de retención, igual que la cápsula de intestino delgado. Es decir, aquellos pacientes que tienen una probabilidad razonablemente alta de que la cápsula se quede atrapada, que se quede, digamos así, estancada, ¿no?, en el intestino. Es más probable de este tipo de retención en intestino delgado, sin lugar a dudas, pero eso no quiere decir de que en colon no se puedan producir, por un lado. Y por otro lado, evidentemente, por sentido común, para que la cápsula de colon, digamos, pueda llegar y cumplir su objetivo, tiene que haber pasado con el intestino delgado. Y si tenemos pacientes, por ejemplo, en los cuales sospechamos estenosis intestinales, ya sea por, qué sé yo, por radiación, una enteritis actínica, por consumo de AINES, por enfermedad de Crohn, en los pacientes en los cuales se realizó alguna cirugía digestiva con resecciones intestinales y anastomosis, ¿verdad?, de diferentes tipos, los pacientes con sospecha o confirmación de tumores de intestino delgado, ¿verdad?, los pacientes con antecedentes de obstrucciones intestinales parciales o totales manejados ambulatoriamente de forma conservadora o quirúrgica, todos estos pacientes tienen, por eso están en rojo, una alta probabilidad de presentar una retención de la cápsula de colon, ¿verdad? Por eso tenemos que hacerle una serie de preguntas a estos enfermos y que van dirigidas, ¿no?, en ese sentido. Si por ejemplo, han recibido radioterapia por alguna patología intraabdominal maligna, si les han sometido a cirugías resectivas gastrointestinales, si ya tienen enfermedad de Crohn, ¿verdad? Si consumen medicamentos, específicamente AINES no esteroideo, etc. Todas esas preguntas las tenemos que hacer. Otras causas que son menos frecuentes, pero que sí pueden producir, ¿no?, retenciones que pueden ser temporales o no, son las gastroparesias. Eso usualmente es pacientes diabéticos. Estamos hablando de cuando un paciente en términos generales tiene más de 2 horas con la cápsula en el estómago retenida. Ese tiempo es el que, digamos, casi el límite, 1 hora y media, 2 horas, para considerar tomarla y avanzarla por vía endoscópica, porque de lo contrario tendríamos pues la posibilidad, si no hacemos nada, de que pase o que gaste toda su batería tomando fotos a nivel del estómago.
Los pacientes con adherencias o fístulas que pueden producir angulaciones, que pueden producir algún tipo de alteración anatómica también pueden, digamos, condicionar cierta probabilidad de retención. Los pacientes con divertículos de intestino delgado y grueso, ¿verdad? Pueden, digamos, potencialmente o tentativamente condicionar también una retención de la cápsula de colon, ¿verdad? Y los pacientes con trastornos de la deglución, en este sentido, esta es una, digamos, perdón, contraindicación, igual que las que están, el resto que están en negro, son contraindicaciones relativas, porque las probabilidades, primero, que la tengan son bajas. Lo segundo, las probabilidades que se quede la cápsula pegada existen. Las que están en rojo generalmente son las más frecuentes, son las que uno tiene que tener más, hacer como más hincapié, ¿no? A la hora de preguntar en estas condiciones y si el paciente le da una respuesta positiva para cualquiera de estos factores de riesgo, anatomía modificada, etcétera, considerar pues, los estudios de imágenes antes de colocarle una cápsula o, como dice la lámina, considerar el uso de una cápsula de patencia. Esto lo habíamos hablado la vez pasada. La cápsula de patencia es una cápsula de celulosa que tiene una pequeña antenita de radiofrecuencia. Esta cápsula es una cápsula biodegradable que se utiliza para valorar la permeabilidad de todo el tracto digestivo. En general se utiliza principalmente para intestino delgado, pues, es decir, en el sentido de que antes de una cápsula de intestino delgado, pero sobre todo cuando hay razones anatómicas, es decir, intenté realizar una colono y no pude porque hay una angulación infranqueable y no me permite, hay una anatomía difícil, digamos así, de llevar, porque se me hacen muchos loops, porque es un colon redundante. En ese paciente ahí existe pues la inquietud, ¿no? De que si esa cápsula, aunque sea intestino grueso, que es más, tiene un diámetro mayor, que si va a pasar o no. Esta cápsula de patencia lo que se hace básicamente es que se le administra al paciente antes de colocarle la cápsula de colon como tal. Y una vez que se ingiere, tenemos hasta 30 horas para que le expulse, ¿no? Por vía fecal, es decir, a través de las heces. Si a las 30 horas se evalúa, ya sea radiológicamente o incluso hay un pequeño escáner que lo venden en este mercado de la endoscopía. Y nosotros a las 30 horas tenemos que determinar si la cápsula fue expulsada o no. A veces el paciente se da cuenta que la defeca en el transcurso de esas 30 horas, a veces no se da cuenta y entonces requerimos con una radiografía simple de abdomen. Al final, la idea ¿cuál es? Si nosotros venimos y valoramos y tenemos un paciente en el cual existe la duda o la sospecha de que la cápsula de colon no pueda pasar a través del tracto digestivo, entonces podemos poner esta cápsula de patencia unos días antes y si el paciente la logra expulsar en las primeras 30 horas, un poquito más, un poquito menos, pero sobre todo que salga lo más íntegra posible, eso significa de que el tracto digestivo está permeable y que se le puede colocar la cápsula de colon como tal. Por otro lado, si sale en más de 30 horas y sale con un cierto grado de desintegración o de destrucción, eso significa pues, que desafortunadamente hay un stop o hay algo que esté impidiendo que la cápsula pase y que por ende tenemos que tener mucho cuidado, porque si le ponemos la cápsula de colon como tal, existe la posibilidad de que quede retenido. ¿Cómo es la preparación? La cápsula de intestino delgado, básicamente la preparación es igual que como realizamos una colonoscopia, es decir, con unas soluciones laxativas, con el ayuno, una dieta ahí de 1 o 2 días, y no mayor cosa. En el caso de la cápsula de colon, esto es un poquito más, digámoslo así, más complejo. ¿Por qué? Porque el rendimiento diagnóstico de la cápsula como tal va a ir digamos, de la mano de sobre todo el grado de preparación y de la rapidez con que logra expulsarse la cápsula. Entonces, en este sentido, la preparación, en vez de empezar, igual que en la intestino delgado, 2 días antes, empieza 1 semana antes. Donde se le pide al paciente que no consuma suplementos a base de hierro, porque el hierro, aparte de cambiar el color a las heces simulando sangre, entonces puede producir estreñimiento, en algunos pacientes incluso hasta diarrea.
Entonces, una semana antes no consumimos hierro. Cerca de 4 días antes evitamos consumir analgésicos o laxantes. Estos analgésicos fuertes, aquí hay varios ejemplos, tramadol, la morfina, la oxicodona, que el problema que tienen es que producen estreñimiento. Y los laxantes evidentemente producen hiperperistaltismo. Entonces, como no queremos alterar eso, lo suspendemos. 2 días antes utilizamos una dieta rica en fibra. Evitamos consumir carne roja, frutas, verduras, dieta baja en fibra, perdón. Carne roja, frutas, verduras, vegetales, granos, frutos secos, legumbres, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El día previo al estudio es un día que prácticamente el paciente tiene que pasar con dieta solo líquidos claros. De líquidos claros hay varios. Pues aquí tenemos, qué sé yo, el agua, té helado, puede hacer una limonada, fresco de naranja bien diluido, etc. La idea es que que sean líquidos que no tengan colorante y que pues sean lo más transparente posible. Eso se mantiene prácticamente todo el día, ¿ya? Cerca de entre las 7 y las 9 de la noche va a empezar a tomar 2 litros de una solución de polietilenglicol, que es un laxante que es conocido ampliamente por todos, a razón de un vaso cada 30 minutos. Es decir, no consumimos todo el galón del Peglax, en este caso del Pecto, perdón. No lo consumimos totalmente, sino que es la mitad, ¿no? A partir de las 9 hasta las 11 de la noche podemos estar tomando agua o líquidos claros a razón de un vaso cada hora por 2 horas. Es decir, tenemos que durante estas 2 horas tomar aproximadamente unos 500 ml de líquidos claros para no deshidratar. El día del procedimiento, el paciente se levanta y a las 7, desde las 7 de la mañana empieza a tomarse a razón de un vaso cada 30 minutos los otros 2 litros del alcohol, del té. ¿Cuál es la idea? Es ampliamente conocido que utilizando una dosis dividida del laxante nosotros tenemos mejor, digamos, preparación, menos burbujas, menos residuos, menos grumos, menos restos alimenticios. Entonces utilizamos ese mismo principio para acá, ¿no? Evidentemente el paciente entre 7 y 9 que se está preparando tiene que estarse hidratando con los líquidos ya conocidos, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana el paciente se dispone a venir al hospital y el paciente tiene que estar antes de las 10 con 2 horas de ayuno. Es decir, desde que terminó el Peglax o el PEG, en este caso el Apollon, de tomarse los 2 litros el mismo día, tiene que quedarse sin tomar absolutamente nada una vez que terminó a las 9 de la mañana. Una vez que viene hacia acá, el paciente a las 10 aproximadamente va a tragarse, no va a ingerir la cápsula. En este caso la aplican 2, ¿verdad? La versión 2 es la que actualmente tenemos nosotros. Y nosotros esperamos que cuando el paciente la ingiera, en el transcurso de la siguiente hora, hora y media, 2 horas máximo, pueda pasar al intestino delgado. Si pasa, perfecto, pero si no pasa, entonces ya lleva 1 hora, podemos utilizar un procinético oral, en este caso una tableta de metoclopramida, con eso basta y sobra. Se la podemos dar oral o incluso la podemos poner en endovenoso, pero si en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Ya llevamos 2 horas, el paciente siempre continúa con la cápsula en el intestino, en este caso en el estómago, pues ni modo, tenemos que recurrir a lo que es el empuje endoscópico. Se le hace una endoscopía y por vía instrumental se avanza la cápsula. Cuando la cápsula cae en el intestino delgado, aquí empieza lo interesante. Esta cápsula como tal, una de las características de la preparación es que no solo tienen que tener la dieta cerca de 1 semana antes, no solo tienen que tomarse el laxante oral, no solo tienen que utilizar procinépicos si queda en estómago, sino que se caracteriza porque puede tener de 2 o más, entre 2 o más, digamos así, ingestas que se llaman boosters o reforzamientos. Esta ingesta, digamos, adicional de laxantes que pueden venir en diferentes preparaciones o con diferentes características, son como empujones que le damos a la cápsula de colon para poder hacer 2 cosas.
La primera es limpiar de la mejor manera posible, en este caso el colon, que es el órgano principal que vamos a estudiar. Y lo segundo, promover la peristalsis o la movilización, digámoslo así, de la cápsula a través del intestino delgado. Cuando nosotros al paciente le damos la cápsula, esta cápsula la activamos una vez que el paciente la va a ingerir. Pero cuando el paciente la ingiere, la cápsula entra como un estado como de hibernadero, es decir, queda como dormida. Y el objetivo es que no se gaste la batería ni en el estómago ni en el intestino delgado, sino que pasa dormida aproximadamente unas 2 horas. Y después de eso se enciende entre más rápido va avanzando producto de la peristalsis, más fotos va tomando por minuto, y en este caso también por segundo, ¿no? Como mencioné previamente, esta cápsula tiene la característica que por los 2 domos puede tomar fotos, que pueden ir desde las 4 fotos en estado de reposo hasta las 35 fotos en estado, digamos, de máxima movilización. Entonces, cuando la cápsula, volviendo al tema, cae en intestino delgado, cuando ya se ve duodeno, ahí empieza el primer booster. El primer booster consiste en gastrografía. Hay algo que quiero recalcar. Las soluciones laxantes que vamos a utilizar de reforzamiento, empuje o booster, hay varias. La literatura menciona muchos tipos. Puede ser fosfosoda, puede ser, en este caso, gastrografía como medio de contraste, etc. Estas soluciones en algunos países están de muy fácil acceso, en otros no. En nuestro medio no tenemos fosfosoda, hay unas cosas que no tenemos. Entonces, una de las que sí tenemos es el medio de contraste oral, que tiene características o cualidades procinéticas. Entonces utilizamos puede ser de 100 ml, que es un frasco, o incluso otras bibliografías hablan de 50 ml diluido en un vaso de agua. Eso el paciente lo tiene que tomar en el primer momento que la cápsula cae en el intestino delgado. ¿Y cómo se da cuenta? Porque tiene una característica electrónica: cuando detecta la mucosa del intestino delgado, tira como una primera alerta. Hace un sonido y un movimiento el receptor, en este caso donde se guardan las fotos. Y ahí es que el paciente tiene que tomarse ese medio de contraste. Cerca de las 2 de la tarde va el segundo booster. El segundo booster o ingesta de reforzamiento, digámoslo así, en este caso de laxante, es también siempre puede ser medio a un frasco de gastrografía diluido en agua, que igual que el primer booster tiene que tener la característica de que aparte de que se toma el gastrografín, tiene que hidratarse, ¿no? Puede tomar entre medio a 1 litro adicional de líquido, en este caso agua. Cerca de las 4 de la tarde, es decir, 2 horas después, hay que colocarse, digamos así, un tercer booster, que ese es un enema FLIT, siempre y cuando exista, ¿verdad? Evidentemente la presentación en el país de origen. Y cerca de las 6 de la tarde el paciente lo que hace es ingerir dieta liviana. Estamos hablando de que este paciente hizo una preparación bastante extensa, hizo dieta, hizo la preparación usual del colon y utilizó en diferentes momentos, ¿verdad? Estos procinéticos de origen medicamentoso, de origen médico. Es un paciente que tiene que mantenerse hidratado, porque a lo largo del día, pues evidentemente no puede estar comiendo nada. Si pueden ver aquí, cerca de las 6 de la tarde, este paciente va a empezar a ingerir dieta liviana. O sea, un paciente que estuvo prácticamente todo el día anterior en líquido y el mismo día también en líquido, o sea, mucho tiempo sin comer. Si a las 7 de la noche el paciente no ha expulsado la cápsula, esa cápsula en términos generales se expulsa a las 8 horas promedio, 7, 8 horas. Pero si por X o Y razón se dan las 7 de la noche y el paciente no la ha defecado, entonces podemos utilizar un cuarto booster o un cuarto, digamos, refuerzo, que siempre sería otro enema, que tiene como finalidad, pues, promover, ¿no? la expulsión de la cápsula y no tener que estar ahí toda la noche. ¿En qué momento nosotros vamos digamos, a retirar el equipo del paciente en 2 fenómenos? Uno, cuando el paciente dice: doctor, ya defequé, ya aquí está la cápsula, ya la defequé.
Y usualmente uno ve la cápsula en el inodoro así tomando fotos. Ese es uno. O dos, en pacientes en los cuales pues no la ha defecado, pero se queda sin batería. Para que se den una idea, estos son los niveles de limpieza que tiene que tener idealmente el colon. Vamos desde lo más ideal a lo que uno quiere evitar, ¿no? Esta preparación, aquí tenemos una preparación excelente. Podemos ver claramente todo, no hay burbujas, no hay residuos, no hay grumos, no hay restos alimenticios. La preparación buena, pues que todavía podemos ver, pero sí encontramos ciertos grumos, ciertos restos alimenticios, un poquito de burbuja. Y las regulares y malas, evidentemente, hay mayor cantidad de líquido intestinal que nos dificulta ver de manera clara las lesiones, ¿no? Hay varios, este estudio, a diferencia del estudio de intestino delgado de la cápsula, tiene como diferentes landmarks o diferentes puntos que hay que tener como referencia a la hora de hacer no solo el análisis del video, sino también a la hora de hacer el informe. Entonces tenemos que tomar en cuenta, bueno, evidentemente la válvula ileocecal como un punto de referencia, el ciego, ¿verdad? Junto con el orificio apendicular, ya las flexuras hepáticas y esplénicas, ya, y bueno, los diferentes puntos, ¿no? Específicamente colon descendente, sigmoide y recto, donde se toman una primera y una última foto. A la hora de nosotros venir y retirarle, ya sea porque expulsó la cápsula en horas de la tarde, noche, o se quedó sin batería, recuerden que a través del grabador nosotros podemos ver el video, este video lo podemos ver, el paso de la cápsula en tiempo real. Entonces, ya sea una cosa o sea la otra, nosotros sacamos quitamos el equipo del paciente y descargamos, ¿no? Todas estas fotos, que estas fotos pueden ser desde 50 hasta 150,000, eso depende. Y estas se forman un video que va más o menos en unas 8 a 10, 12 horas. La idea es, como tiene dos cámaras, una en cada extremo, una en cada domo, y la de intestino delgado solo una, cuando uno analiza intestino delgado solo va a tener, pues, o solo inicia, ¿no? Con un solo frame. Pero en el caso de esto, siempre nos van a aparecer como mínimo 2 frames correspondientes a cada extremo, ¿no? De la cápsula. Son cerca de 172, 174, es la cantidad de, es el ángulo, digámoslo así, de que toma en fotos cada uno de los extremos. Si sumamos 172 y 172, ¿verdad? Vamos a tener casi 360 grados. Es decir, como que tuviéramos una visión bastante panorámica completa, ¿no? El software tiene diferentes componentes. Podemos observar solamente los lugares donde hay sangre, por ejemplo. Pero también uno de los componentes que uno se auxilia con relativa frecuencia es el atlas que puede tener. Este atlas, pues, básicamente es un atlas dirigido, ¿no? A cápsulas de colon, donde nosotros si encontramos una lesión que nos parezca rara o que nos parezca similar, pues la podemos comparar con las diferentes fotografías que nos muestra el atlas, ¿no? Y así más o menos darnos una idea si estamos o no estamos hablando el mismo idioma. Evidentemente hay lesiones que son muy sencillas, que uno no, eh, solo con un entrenamiento básico puede ver, pero hay otras que son bastante complejas y que a uno a veces le surgen las inquietudes. Entonces parece este tipo de aplicaciones o aditamentos. ¿En qué tipo, como mencionamos, en qué tipo de pacientes utilizamos esto? En pacientes con riesgo promedio de cáncer colorectal. Es una herramienta que es bastante útil, digámoslo así. No sustituye evidentemente la colonoscopía, porque esto es diagnóstico, no podemos tomar biopsia, no hay histopatología ni nada, ¿ya? Pero sí evidentemente una, nos da una información súper buena de si este paciente que nosotros, digamos, acude a nosotros con un riesgo promedio de cáncer colorectal puede tener puede tener o no una lesión a ese nivel. Otra de las aplicaciones que tiene es que podemos utilizar y podemos hacer MBI o cromendoscopía electrónica. Eso nos ayuda, como en este caso, a salir de la duda si esta lesión que estamos viendo
una lesión sospechosa o no relacionada a malignidad. En este caso sí, pues es maligno. Cuando tenemos un paciente de estos, evidentemente está la sospecha muy alta de que tiene una lesión neoplásica en el colon que no hemos podido o que no se ha podido, digamos, evaluar. Este paciente, pues evidentemente, ante si el paciente no se quiso realizar la colonoscopía, tiene que hacérsela, evidentemente, para confirmar estos hallazgos y tomar biopsia. Pero si resulta que el paciente, pues, tiene una colonoscopia incompleta y en el segmento no evaluado encontramos esto, tenemos que darnos la forma de poder acceder a esa región que no está sido estudiada con el objetivo de poder tomar biopsias. Para eso nos podemos ayudar un poco, ¿no?, con lo que es la enteroscopía. Digamos, otro acápite de mucha importancia, los pólipos, los podemos medir. Estos pólipos, evidentemente, entre más pequeños, tienen menos sensibilidad y especificidad, pero entre más grandes, el estudio tiene un bastante buen rendimiento diagnóstico. Es decir, en la colonoscopía como tal, nosotros podemos pasar desapercibido, hay un 20%, 25% de probabilidades de pasar desapercibidos pólipos menores de 5 milímetros. En estos casos, estos pólipos son, digamos así, este estudio tiene mayor rendimiento diagnóstico que la colonoscopía, ¿verdad? Pues, evidentemente lo malo es que no podemos tomarle biopsia, no los podemos resecar, etc. Pero es una herramienta de mucha utilidad, tanto en lesiones planas, oprimidas, como en lesiones pequeñas. Lo otro es enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn, con estenosis característica o colitis ulcerativa. Es una herramienta diagnóstica importante porque no solo nos permite, digamos así, hacer diagnósticos, sino también nos permite evaluar un poco el seguimiento y el tratamiento al cual el paciente se está, digamos, el tratamiento que está recibiendo, ¿no? Pero no solo eso, la verdad es que podemos ver y podemos encontrar varias cosas que pueden ser hallazgos incidentales o pueden ser incluso, pues, hallazgos relacionados a los síntomas que tiene el enfermo. Por ejemplo, si un paciente que llega con una anemia o con un sangrado y encontramos estas lesiones en un colon que no pudo ser estudiado por vía endoscópica, ya prácticamente podemos sospechar el diagnóstico, ¿verdad? Pero así podemos encontrar pólipos, podemos encontrar divertículos, ¿verdad? Podemos encontrar pequeños parásitos a nivel intestinal, o se pueden ver pequeñas erosiones o úlceras relacionadas, ¿no?, que pueden no necesariamente tener un significado patológico. Hasta la fecha, la verdad es que no tengo problemas en comentar esto, hemos realizado un solo caso. Ya, y las razones son varias. La primera es que nosotros tenemos que, pues, evidentemente este es un estudio que no se lo indicamos a todo el mundo, tiene que tener esas características que ya mencioné. Segundo es su costo, ¿no? No es un estudio que sea así como de uso masivo, ya que no todo el mundo puede pagarlo. Este caso era una señora que había llegado con nosotros por síntomas digestivos inespecíficos. Estos síntomas no eran signos ni síntomas de alarma, eran inespecíficos, sin mayor importancia, decía ser un chequeo endoscópico. Se hace una endoscopía superior, nada en especial, y cuando se hace la colono, la verdad es que no fue posible completarla porque tenía una angulación infranqueable a nivel del ángulo hepático del colon. En ese sentido, pues se les planteó la posibilidad de realizarse la cápsula de colon y accedió. Esta, pues, es la primera que se colocó aquí en Nicaragua, según tengo entendido, y según referencias de la casa comercial en este caso, fue sino una de las primeras, entiendo que la primera de Centroamérica. No sé hasta qué punto pues esa información será veraz, pero sí por lo menos estoy seguro que en Nicaragua fue la primera que se realizó. A la señora básicamente se le encontraron pólipos pequeños, se le encontró divertículos sin ningún estigma de complicación, entiéndase sangrado o inflamación, y se le encontró de manera incidental también una eficacia. Como conclusión, podemos básicamente decir que la videocápsula en este caso de colon es un estudio que no es invasivo, ¿verdad? Es de mucha utilidad
para evaluar básicamente intestino grueso. Las indicaciones están bien descritas, ¿no? Son pacientes con colonoscopia incompleta o con contraindicaciones médicas a la colonoscopia, o que de plano dicen yo no me voy a hacer por alguna razón u otra dicho estudio. Las utilidades son muchas, ya sea en detección de cáncer colorectal, enfermedad polipoidea aislada o síndrome polipósico, enfermedad inflamatoria intestinal o cualquier otra patología de dicho segmento intestinal. Y el estudio va a depender o sea, va a depender en mucho, ¿no? Del grado de cooperación del paciente y de la preparación intestinal que nosotros pues, le brindemos. Eso en términos generales es la presentación que quise traerle. Tenemos un grupo de oyentes bastante heterogéneos, por lo cual no quise ser como muy específico, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pues con todo gusto se la responderé en la medida de mi posibilidad. Muchísimas gracias, doctor Mairena. Muy preciso, muy puntual. Un tópico muy interesante. Para hacerte unos comentarios que tenemos por aquí, quiero comenzar con el caso que usted nos comentaba. Justamente el consenso español, en la revista española de gastroenterología, tiene dentro de sus indicaciones una publicación donde justamente la cápsula endoscópica toma valor en pacientes donde no podrías, por algún motivo, en este estudio que ellos hicieron principalmente era el no poder terminar la colonoscopía por alguna maniobra inapropiada, por algún brida, antecedente quirúrgico o una mala o inconformidad del paciente, la indicación de la cápsula endoscópica de colon. Entonces coincido con la indicación que usted tuvo en este paciente, ¿verdad? A propósito de este caso, durante su ponencia me surgía esta duda. En estos pacientes, por ejemplo, un cáncer de colon, hicimos una hemicolectomía, lo tenemos en vigilancia, nos llega, suponga usted, doctor, 5 o 7 años después, por un sangrado que no sabemos. Son estos antecedentes quirúrgicos, estas variaciones de la anatomía por una cirugía, una contraindicación o limitación para tener en cuenta la cápsula endoscópica, doctor Mairena. Para este caso puntual, no, porque tenemos pacientes que, o sea, es un paciente, según me comentaba, es una resección intestinal, tracto digestivo inferior. Las anastomosis usualmente son o terminales o terminolaterales. El problema es más que todo cuando hay anatomía alterada quirúrgicamente en tracto digestivo superior, sobre todo. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de pacientes con gastrectomías previas, ¿verdad? Con reconstrucciones en IDERUX, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Y que además de eso tienen alguna sospecha de patología digestiva baja, ¿no? Eso sobre todo. Ahora, eso no quiere decir de que no puedan tener algún problema en la, digamos, digamos, en la anatomía modificada inferior, ¿verdad? Sí lo pueden tener. Y ahí sería básicamente que tuviera que es poco probable que digamos que eso ocurra y que no tenga síntomas, que no tenga nada. Que tenga una extensión de la anastomosis, por ejemplo. Es decir, un paciente que superó resecciones, etcétera, y tiene, digamos así, estrechez de la anastomosis, que generalmente dan síntomas, pero si no los dan, ¿verdad? No hay manera de darse cuenta. Okay. Entonces, cuando uno ve estos pacientes, ¿verdad? Que tienen antecedentes quirúrgicos o radioterapia, uno dice, ¿valdrá la pena? Primero, lo que es riesgo, beneficio, etc. Y si vale la pena, bueno, si queremos estar seguros, pongámosle una cápsula de intestino, de permeabilidad, perdón, de patencia, o cápsula de prueba. Se la damos, y si pasa en tiempo y forma, listo, le podemos poner la otra de manera segura. Pero en ese caso puntual, no es contraindicación. Ok, excelente, muchísimas gracias. En términos generales, un antecedente quirúrgico no necesariamente es una contraindicación. No necesariamente, excelente. Tenemos que trabajar en el caso, pero no necesariamente. Claro. Es decir, obviamente siempre individualizamos. Le vamos a hacer al doctor Guerrero un momento la palabra. El doctor Carlos Ruiz extiende muchos saludos.
En términos de la comparación con la colonoscopía usual, ¿qué desventaja tiene la cápsula endoscópica en términos de estimar la enfermedad? Básicamente, la desventaja de la cápsula es que primero no la sustituye a la colonoscopía, ¿verdad? Claro, La colonoscopía viene siendo siempre el gol estándar, ¿verdad? La desventaja es el tema de la biopsia, ¿no? O sea, encontramos una lesión. Si encontramos una lesión colonoscópica, evidentemente nosotros la caracterizamos eh, y le tomamos biopsia. Ese reporte histopatológico es de suma importancia. Esto evidentemente, como un estudio diagnóstico en la cápsula no ocurre. Sería, digamos, claro. en ese sentido. Ahora, ambas tienen la cápsula de colon no sustituye la colonoscopía, pero tienen buenos rendimientos, ¿ya? Sí, Tienen un rendimiento bastante similar. es correcto. Incluso hay publicaciones donde los autores han concluido de que las lesiones pequeñas, ¿verdad? Suelen ser más vistas con cápsula que con colonoscopía, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente pues Sí, ¿cómo se llama? No la sí. sustituye. Sí, cada vez más creo que vamos a ver el rol de la cápsula endoscópica. Era una de las preguntas que le tenía preparado. ¿Qué opinión tiene usted en cuanto al tamizaje de cápsula endoscópica para cáncer de colon? Creo que es una historia muy similar a la famosa, a la Colotac, ¿no? A la colonoscopía virtual en aquellos pacientes que por algún motivo existe ese temor de la colonoscopía. Creo que es una estrategia para ayudarle al paciente a decidirse a hacerse la colonoscopía. Es decir, no es lo mismo que te digan, tenés que hacer una colonoscopía porque hemos encontrado una lesión, a que te diga, hagamos una colonoscopía para ver qué es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Me refiero al tamizaje. Entonces creo que es una historia bastante similar con la Colotac, pero cada vez más hay estudios que están comparando con rendimientos en ambas técnicas, incluso algunas 94, 97%. Coincido. Yo antes de darle la palabra al doctor Guerrero, aquí hay otra pregunta muy similar a la duda, es, eh, esta cápsula, doctor, durante el movimiento intestinal, ¿cómo va ella girando en su ángulo? Es decir, me refiero que a usted le permite tener esa visión de todo el segmento, de toda la anatomía, de toda la circunferencia del colon. ¿Cómo son sus movimientos que le van a usted haciendo esos disparos de las proyecciones que usted posteriormente va evaluando? A ver, esta cápsula, a ver, el tracto digestivo es un tubo, ¿no? Que está en movimiento, todos lo sabemos. Esta cápsula como tal, no es que se desliza como que va con un tobogán, así, en la misma posición, etcétera. Eso va dando vuelta y va haciendo de todo. La característica aquí que nos permite tener un buen ángulo de toma de fotos es que cada uno de los domos, de los dos extremos, a diferencia del intestino delgado, que solo tienen uno de ellos tiene una cámara. Aquí hay dos cámaras. Ok, En el intestino delgado hay una cámara, en la de colon hay dos cámaras. Cada una de esas cámaras tiene un poquito más de 170 grados de toma de fotos, que si vos lo sumas, te da casi 360 grados, pero digámoslo así, no es que vos ves una pantalla completa como las panorámicas de los celulares, sino que las ves separadas, pero con cada uno en un ángulo adecuado que te permite casi de forma separada abarcar los 360 grados. ¿Me explico? perfecto. La cámara puede ir dando vueltas de la manera que se te ocurra, pero mientras vaya en movimiento y vaya tomando fotos, que como te dije pueden llegar a ser hasta de 35 por segundo, todo depende de la velocidad, nos da pues mayor, como tomar más fotos, hay mayor chance, ¿no?, de diagnóstico de lesiones. Perfecto. Doctor Camilo Guerrero, internista gastroenterólogo, nos pide la palabra. Adelante, doctor. Active su micrófono, por favor. Gracias, Bacon. ¿Me escuchas? Adelante, adelante, doctor. Claro que sí, te Ok, escuchamos. listo. Milton, no, pues primero que nada, excelente. Me parece esto muy novedoso. Nada más sí tengo algunos comentarios y secundar algo que dijo el doctor Bacon con respecto a las indicaciones de la cápsula de colon. Efectivamente, pues en diferentes sociedades ya la cápsula de colon se está aceptando para la colonoscopía incompleta y parece ser que puede tener
alguna evidencia en tamizaje en población, en tamizaje individual de cáncer de colon en pacientes de riesgo promedio. No se debe de generalizar como tamizaje poblacional, porque es un estudio caro, un estudio no asequible. Y para tamizaje poblacional, recordemos que debe ser un estudio más asequible a la población, y ni siquiera la colonoscopía se debe indicar para tamizaje poblacional. Correcto. Entonces, eso un punto. Lo otro que a lo mejor difiere con el doctor Mairena es en la evaluación del paciente con colitis ulcerosa. Hay estudios ya incluso de pequeño, pero cápsula endoscópica versus ultrasonido de abdomen para el seguimiento de estos pacientes colitis ulcerosa principalmente. Y realmente el ultrasonido de abdomen es superior a la cápsula endoscópica para evaluar qué tan activo está la colitis ulcerosa. Incluso también han salido mal parados cuando comparamos con calprotectina fecal, que son estudios no invasivos y que se pueden hacer realmente en el consultorio. Pues, solo tener una sonda de ultrasonido endoscópico, de ultrasonido abdominal, no es ultrasonido endoscópico, y esto no evalúa bien. Entonces a lo mejor ahí sí hay que tener cuidado con esa indicación para evaluar actividad de la enfermedad. Y si vamos a evaluar seguimiento para prevención de cáncer colorectal, pues todavía no hay estudios que nos comparen colonoscopía versus cápsula endoscópica en este grupo de pacientes. Entonces, ese ahí como mi comentario. Otra cosa que tiene la cápsula, como bien lo mencionaba y explicaba muy bien el doctor Mairena, en la preparación. Es una preparación bien compleja para nuestros pacientes. Entonces sí tenemos que comprometernos nosotros como médicos y igualmente educar al paciente para que se pueda realizar un estudio de calidad, porque cuando vemos, todavía la preparación es más rigurosa que para una colonoscopía estándar. Entonces, eso también hay que verlo para que es un estudio pues poco asequible y costoso. Lo vamos a hacer para que realmente todo salga bien. Eso serían como mi parte de comentario con respecto. Muchas gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Excelente. Gracias por los comentarios. Creo que estamos de acuerdo. No es una estrategia a lo mejor para tamizaje, pero que hay que tenerla en cuenta en algún grupo muy selecto de pacientes. Doctor Mairena, sus comentarios. Lo que dice Camilo es cierto. Aquí quizás no sé si me logré explicar bien. Las indicaciones, digamos así, para los diferentes grupos que mencioné, están bien descritas. Es decir, como mencionamos, cáncer colorectal, en pacientes con riesgo promedio, pólipo, etc. No quiere decir que sea necesariamente, digamos, como la primera herramienta, ¿verdad? Pero es una de las tantas herramientas a considerar que yo creo que, a pesar de que tiene desde el 2006 para acá, cada vez hay más estudios. La verdad es que los estudios son bastante, cuando uno revisa el tema, son bastante dispares. Es decir, uno a veces de repente lee algunas cosas que realmente son aplicables a primer mundo y cosas que no son aplicables a nosotros. En lo personal, yo creo que este estudio es una herramienta que uno tiene que considerar. No suple a la colonoscopía, evidentemente, ni para detención, así como tal, en paciente promedio, ¿verdad? En el cual no sabemos si vamos a poder realizarlo o no, que el paciente está dispuesto a hacerse el estudio, que no tiene enfermedades concomitantes, que es un paciente estable, no lo va a sustituir. En ese sentido es una realidad. Pero tampoco, ¿verdad? Podemos, digamos, como descartar su uso, ¿no? Es decir, de repente hay pacientes muy, pero muy seleccionados. Yo, por ejemplo, he tenido casos que por alguna razón u otra el paciente no se la ha hecho, pero que en la cápsula, en este caso de colon, pero cuando conversamos el tema de por qué no intentar hacer una colonoscopía, el paciente es reacio, ¿no? Son pacientes reacios porque, por la razón X, hasta religiosa, si vos querés, ¿ya? Idiosincráticas, culturales. Ese paciente, por ejemplo, en el cual es un paciente que, por ejemplo, no se va a hacer la colonoscopía jamás de los jamás, ¿verdad? Tiene un riesgo promedio de cáncer colorectal y es un paciente con posibilidades económicas para hacerla. Yo creo que es una opción que por lo menos hay que conversar el tema, ¿no? Sí, por eso le decía, es decir, no es lo mismo tener una Colotac
o una cápsula que te diga, tenés una lesión, debes de ir a hacer la colonoscopía. Es decir, estoy claro, creo que usted y el resto de los que estamos, si encontramos en cápsula alguna lesión, inmediatamente el paciente debe de ir a colonoscopía para obviamente hacer el diagnóstico histopatológico o terapéutico en caso que fuera un pólipo, etcétera, ¿verdad? Pero no es lo mismo decirle a un paciente, mira, hemos encontrado esto, tenemos que ir a la colonoscopía, que a veces convencerlo. Estoy de acuerdo que a veces cuesta convencer a un grupo de pacientes de que hay que hacerse algunos estudios. Y creo que a lo mejor ahí la cápsula endoscópica del colon podría tener un rol, coincido con usted. Una pregunta, viendo, y el doctor Guerrero reforzaba esto, la preparación es muy importante, se requiere mucho compromiso. ¿El paciente debe estar hospitalizado para esto o es algo que puede hacer en su casa? Viene en la mañana, se toma la cápsula. Con esto que hoy en día trabajamos desde casa, yo trabajo desde casa, doctor, vivo relativamente cerca de su consultorio, me la tomo en la mañana, regreso en la tarde, puedo seguir trabajando durante el día. Ok. Mira, esa es una pregunta interesante. Yo te voy a decir lo que yo hago y las razones por las que lo hago así, que evidentemente no quiere decir de que eso sea lo que se hace en todos lados. En el caso de la cápsula de intestino delgado, que normalmente se hace en todos lados de forma ambulatoria, el paciente llega, le colocas el equipo y lo mandas, lo despachas a su casa y puede llegar, si no ese mismo día, al día siguiente con el equipo entregártelo. Yo lo hospitalizo y lo hago ambulatorio, pero hospitalizado, es decir, está todo el tiempo que tiene la cápsula el paciente, el equipo con la cápsula en movimiento, lo hace dentro del hospital. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ese paciente, váyase a su casa y, digámoslo así, algo pasa, yo no voy a estar ahí para ello. Puede ser de que el equipo sufra algún daño, puede ser de que accidentalmente se desconectó algún cable, tantas cosas pueden pasar. Lo mismo, el paciente no, a pesar de que vos podés ver in situ, de forma, dinámica, en tiempo real, en el grabador, podés ver el recorrido de la cápsula, todas las imágenes que está tomando. Eso el paciente no siempre lo puede hacer. Entonces, la de intestino delgado yo la hago así. Y la de colon, que todavía es muchísimo más engorrosa, porque, a ver, cuando el paciente se la toma, ¿verdad? La cápsula pasa por un periodo de inactividad o hibernadero. Una vez que pasa a intestino delgado es que se activa. Eso puede pasar 1 hora y media, hora y tanto. Doctor, una pregunta que te interrumpa. Uh-huh. ¿Ella se activa o usted la activa? Se pueden hacer de las dos maneras, pero sí, usualmente yo la dejo que lo haga de manera automática. Se la toma, cae en estómago, se inactiva. Y una vez que se inactiva, la idea de eso es que automáticamente está ahorrando horas. Energía, bacterias. Entonces, cuando cae en intestino, ¿verdad? Ahí no solo se activa de alguna manera, sino que también ahí es que nosotros tenemos que hacer uso de los boosters, de los reforzamientos. Sí. Explicárselo, aunque uno se lo explique, eso es lo que quiero llegar, de manera categórica y se lo repita a un paciente, por muchísimas razones no lo va a llevar a cabo. Y los boosters son fundamentales para que, dos cosas. Uno, se limpie bien el intestino. Y segundo, para que la cápsula pueda, digamos, salir más rápido de intestino delgado y caer en colon, que es la parte que nos interesa. ¿Ya? Okay. Entonces, por esas razones que te comenté en términos generales, tanto en el intestino delgado, que es por un tema ahí de que se haga el estudio de la mejor manera posible, salvaguardando el equipo. Si el equipo se friega, el equipo es mío. Si el equipo se le fría a la institución, pues o tiene más o compran otro, pues me explico. Y en ese delgado, y en el caso de colon, que es muchísimo más complejo y más engorroso, esa parte de la preparación, de los boosters, yo las hago estando hospitalizado. Una vez que finalizó el estudio, ya lo mando a la casa. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta interesante. Y antes le voy a hacer yo una pregunta. El paciente debe defecar la cápsula, obviamente. Entonces el paciente va al inodoro. ¿Esta cápsula flota en el agua?
No, o debe defecar fuera entonces del inodoro? Solo es una pregunta que quiero aclarar. mira, como recomendación general, cuando está acá, pues evidentemente nosotros le decimos de que cuando vaya a defecar, que defeque En en una vacinilla, ¿no? una, sí, en un patio, en una vacinilla. Ok, La idea es que poder, ojo, ojo, en el mercado de cápsulas, ¿verdad? La única cápsula del intestino delgado, en este caso, eh, que uno va y la tiene que ir a recolectar, es de Olympus, es la Capsuvision, si mal no recuerdo. Esa uno va, de hecho, es un paquete que le venden al paciente, el paciente lo lleva a su casa y cuando él defeca, defeca en un aparato así donde se filtra y que la cápsula no se pierde porque no cae en el inodoro. ok, Esa cápsula, con un palito que lleva un imán, ¿verdad? La agarra y se la lleva al médico. El médico la mete en un aparato y hace todo, ¿no? El resto. En este caso no, la cápsula se pierde, no flota, se va al fondo. Y lo que uno ve usualmente, ya sea intestino delgado o colon, es que ve la cápsula en el fondo tomando fotos así para. y digo, hago la pregunta porque usted en el manejo de la patología gastrointestinal, no me vas a mentir, hay pacientes que les decís que tienen que defecar en un les cuesta. Entonces es un punto que creo que debe tener claro. Una pregunta que nos realizan, ¿está contraindicado esto en pacientes que tienen marcapaso? ¿Hay alguna interferencia? Sí, mira, históricamente, la respuesta es no. Históricamente se ha manejado de que puede existir cierto tipo de, digamos, de Interferencia. interferencia entre lo que es el marcapaso o cualquier tipo de estos aparatos desfibriladores, ¿verdad? Marcapaso, etcétera, con lo que es el funcionamiento adecuado de la cápsula, ya sea de colon o de intestino delgado. Pero la evidencia indica lo contrario. Y actualmente a pesar de que, de que todavía la gente que la manufactura pone ahí como tener cuidado en este tipo de pacientes, la Okay. verdad, porque uno la puede poner sin problema. Lo que sí está contraindicado es que el paciente tenga un contacto muy cercano con todas estos aparatos iguales o similares a los resonadores, ¿verdad? A los equipos de resonancia. Es Okay. decir, eso hay que tener mucho cuidado porque sí, tiene muchos componentes metálicos y ahí puede haber un problema. Porque Okay. como todo lo Es decir, metálico, sabes lo claro, que pasa con los pero resonadores. no habría interferencia, digamos, el paciente está en el proceso, está con su teléfono, no habría interferencia con eso. No, en principio no. O sea, si está No. en una sala o, por ejemplo, qué sé yo, en lugares donde los hacen ambulatorios, están en su Está casa, hospitalizado y bueno, doctor, puedo chatear porque usted me tiene aquí hospitalizado. no, como Mi teléfono, es decir, no debería haber interferencia. no debería haber, ¿no? No debería haber interferencia. O sea, no le contraindicaría a usted No, el uso eso de es una de tecnología. las cosas que yo siempre insistí con la gente de de la manufactura, ¿no? Que si, por ejemplo, todos estos aparatos como, qué sé yo, como laptops, como este, equipos, Tecnológicos, todos al teléfono, qué sé yo, los auriculares. auriculares, y tenía yo la respuesta fue negativa. La respuesta fue negativa. Okay, ya nos preguntaron lo del tiempo, lo del marcapaso. El doctor Ruiz pregunta, el doctor Guerrero. Ok, sí, perfecto. Y bueno, creo que estamos, no sé, So, le agradezco mucho, doctor Mairena, sí, por habernos dado esta segunda parte, esta segunda actualización. De manera personal, le agradezco y le felicito, como decía el doctor Guerrero, eh, porque creo que esto nos permite tener otra herramienta más en el diagnóstico de la patología gastrointestinal benigna y, por supuesto, maligna. Tu comentario final, doctor Mairena. Muchas gracias. sí, muchas gracias. Bueno, de todo siempre agradecerte por la oportunidad. Como te dije, la idea de poner este tema básicamente es que miremos la cápsula como una herramienta a considerar según cada caso, ¿no? No todos los pacientes son candidatos, eso estamos claros. Una de las cosas que por lo menos yo he tratado en la medida de mis posibilidades es no sobreindicar los estudios capsulares, ni de Exacto. colon, ni de delgado. Al paciente, hay pacientes que tienen indicaciones claras, y se lo digo. Hay pacientes que tienen indicaciones muy límites y hay pacientes que no tienen indicación.
O sea, y uno habla claro. Hay pacientes de pacientes y por lo tanto cada caso es individualizado. Cuando a mí, por ejemplo, me refieren o un paciente se da cuenta del estudio y me llama y preguntándome el costo, lo primero que le pregunto yo es por qué se lo quieren, o por qué se lo indicaron o por qué se lo quieren hacer. Porque hay pacientes Claro, que me han venido con unas indicaciones como totalmente, pues no relacionadas al tema, ¿verdad? Entonces yo de entrada le quito esa inquietud. No necesariamente tiene que venir a la consulta, telefónicamente le digo que no, pues. Esto yo creo que, mira, es una herramienta más a considerar. En buenas manos puede puede darnos buena información interesante. Y la idea es que pues la gente sepa que esto existe, que lo estamos haciendo. Precisamente los pocos casos que tenemos, tanto de intestino delgado como de colon, es porque no le recetamos esto a todo el mundo. Precisamente por eso. exactamente, Si yo fuera perfecto. otro tipo de persona, pues evidentemente ahorita llevaría, no sé, cientos de procedimientos, ¿verdad? Entonces, evidentemente estamos muy lejos de esa cifra. Pero la idea es evaluar cada caso, y ya sea que tenga una indicación clara o no, conversar con el paciente y ver todo lo que son riesgos, beneficios y las opciones. Sí, coincido, creo que la importancia de la evaluación multidisciplinaria, vital, el internista, el cirujano, el gastroenterólogo, el endoscopista, para tomar la decisión apropiada para el paciente. Creo que eso, como bien dice usted, es muy importante. Bueno, les agradezco a todos y cada uno de los que nos han acompañado. Esperemos que el tema haya sido de su interés. Estará en las próximas semanas en nuestro canal de YouTube y los esperamos la próxima semana para nuestra siguiente ponencia de educación médica continua. Muchísimas gracias, doctor Mairena. Nuevamente le agradecemos mucho. Gracias y buenas noches.